Buenos días, chicos. Esta semana vamos a hacer un poquito de historia en cuanto al tema del ADN, ¿ya? Y para eso les dejo un texto cortito que es sobre el ADN en sí, ¿ya? Este texto se titula Watson y Crick no descubrieron el ADN. ¿De qué trata este texto, chiquillo? Para contarles un poquito. Si bien es cierto, Watson y Crick tienen una importancia en el tema del descubrimiento del ADN, fue gracias a la ayuda de muchos otros científicos que este hallazgo se pudo realizar, ¿ya? Entonces vamos contando un poquito. Los primeros trabajos que se realizaron sobre los rasgos y la herencia fueron en el año 1865, gracias al estudio de un botánico llamado Gregorio Mendel. En el siglo XIX proporciona las primeras características de la herencia por una metodología que él realizó al observar plantas de guisantes, ¿ya? ¿Qué son las plantas de guisantes? Son plantas de arvejas, para decirlo en forma más sencilla. Entonces él, gracias a su experimento, vio que había varias características que tenían estas plantas, ¿ya? Y que estas características eran transmitidas a través de los genes, a pesar de que en aquella época el concepto de gen aún no se conocía, ¿ya? Y también estaba lejos de conocerse el concepto del ADN. En el año 1869 se descubrió el ADN. ¿Quién lo hizo? El doctor llamado Friedrich Michel. Descubrió por primera vez la presencia del ADN en los glóbulos rojos de los humanos, ¿ya? Luego, en el año 1910, se definió la composición de este ADN. ¿Quién lo hizo? Leven, ¿ya? ¿Qué es lo importante de este científico? Es que él descubrió los tres componentes principales que tenía el ADN, que era el azúcar, era un grupo fosfato y además tenían las bases nitrogenadas, que son las que nosotros ya hemos trabajado en la guía anterior. Posteriormente se empieza a hablar ya de los cromosomas, que los cromosomas son los responsables de la herencia de los rasgos. ¿Y quién hizo esto? Morgan, ya que desarrolló el trabajo de Mendel, que Mendel, recuerden que le había comentado que hizo un experimento y observación en los guisantes. Bueno, este científico tomó el trabajo de Mendel y realizó nuevos aportes. ¿Sobre qué? Sobre los cromosomas. De hecho, él creó la teoría cromosómica de la herencia, que explica cómo estos patrones de la herencia y las características se transmiten de una generación a otra. Luego, entre los años 1928 y 1952, tres grupos de científicos, cada uno en distinto año, generó aportes sobre la definición del ADN, ¿ya? En estos trabajos, lo que sí no quedaba muy claro quién era el responsable de la herencia de los rasgos. No se sabían si eran proteínas, si eran grasas o cualquier otro de los componentes que tienen las células. Sin embargo, estos científicos diseñaron experimentos y por lo tanto se determinó por primera vez que el ADN era el material genético. Por lo tanto, era aquel responsable de todas las características que tenemos todos los seres vivos. Posteriormente, en el año 1950, Chargaff, que fue un químico, estaba muy influenciado por un trabajo que hizo Avery, ¿ya? Que cambió aquí los campos para estudiar el ADN. Entonces, ¿cuál es la importancia de este científico Chargaff? Que logró determinar la proporción en que se encontraban los nucleótidos. ¿Qué nucleótidos? La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y él mencionó en qué proporción estaban estas en el ADN, ¿ya? Para poder finalmente tener una noción de cómo se vería el ADN en sí, cómo sería su estructura. En el año 1953, siguiendo las reglas de Chargaff, y así como los avances que se habían producido en la construcción del modelo
Watson y Crick, que son los que habíamos mencionado en un principio, intentaron dar orden a estas piezas. ¿Qué piezas? Las que ya habíamos mencionado: el grupo fosfato, el azúcar y los nucleótidos, ¿ya? O la base nitrogenada, que es lo mismo, ¿ya? Para determinar esta estructura del ADN. Entonces, en base a todo esto que ellos realizaron, pudieron determinar que esta estructura tenía forma de una doble hélice, ¿ya? Por lo tanto, ellos finalmente, gracias al trabajo de todos los científicos que le antecedieron, ellos se llevaron todos los reconocimientos, ¿ya? Por eso que el encabezado del título de este texto se llama Watson y Crick no descubrieron el ADN. ¿Por qué? Porque gracias a todos los otros científicos que participaron en el proceso, ellos pudieron llegar a esa conclusión. Sin embargo, ellos fueron los únicos que se llevaron todo el reconocimiento de este trabajo realizado a través de los años. Entonces aquí les dejo 2 actividades cortitas. Lo que sí, esta semana, chiquillos, y esto va a ir con nota como si fuera una prueba, van a tener que construir un modelo de ADN en 3D, ¿ya? Con los materiales que ustedes quieran, con los que encuentren en su casa. Aquí tienen que ustedes echar a volar la imaginación y ustedes crear sus propios modelos. Yo ahí les dejé un video de lo que yo espero que ustedes puedan llegar a realizar. Obviamente ahí los materiales dependen de ustedes, pero sí la idea, en el video se explica la idea de lo que yo quiero que ustedes realicen, ¿ya? Espero que tengan una muy buena semana y ahí les dejo las indicaciones de las fechas en las que se van a entregar esos trabajos. Que estén muy bien.